Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, ya es viernes. Bueno, qué bueno, me da gusto. Bueno, pues vamos a iniciar con la sesión. Este, bienvenidos a la segunda sesión de la semana 3. Ya la siguiente ya estamos en la semana final, entonces pues les recuerdo que pues es importante eh, pues ir concluyendo todo en orden esta semana para que la siguiente ya nada más se preocupen por su proyecto integrador. Entonces pues traten de entregar todo en tiempo y forma esta semana para que todo esté ya terminado y ya cerremos bien el módulo. También pues aprovechen para revisar sus evaluaciones. Ya les había comentado, me parece, algunas sesiones anteriores. Es importante que revisen sus evaluaciones y sus retroalimentaciones, pues por cuestiones de, pues tienen que estar enterados de sus evaluaciones, de sus retroalimentaciones para ver cuáles son eh, las cuestiones que pueden mejorar. Muchas veces son algunos detalles sencillos que se pueden mejorar rápidamente, entonces, para salir mejor en sus siguientes actividades. Bueno, entonces, pues voy a iniciar esta sesión. Vamos a continuar un poquito con la actividad integradora 5. Ya nada más voy a concluir la parte de la parte teórica y vamos a hacer una breve actividad. Ahorita a ver si se pueden integrar algunos más de sus compañeros. Si no, pues ya nosotros hacemos una actividad. Esa sería su asistencia a la sesión. Y también vamos a abordar la actividad integradora 6, ya para poder terminar con ambas actividades y ya puedan revisarlas y ya entregar sus actividades en tiempo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces pues voy a iniciar. Si recuerdan la sesión pasada, pues ya habíamos comentado las características de la actividad integradora 5. Van a elegir una acción sustentable y la van a describir en en los tres aspectos, cómo impacta positivamente en los aspectos del desarrollo sustentable, que son el ecológico, el económico y el social. Cada aspecto tiene que ir ilustrado, recuerden, en una diapositiva, y lo más importante de recordar de aquí es que cada uno de los aspectos tiene que haber un impacto positivo, porque estamos hablando de una acción sustentable que es positiva. Por lo tanto, el impacto tiene que ser positivo, ¿de acuerdo? Recuerden que van a elegir alguna de las categorías del documento. Ya revisamos la sesión pasada el documento. Este documento pues tiene más de 100 acciones, sugerencias de acciones, entonces hay mucho de dónde elegir. Elijan alguna que sea interesante para ustedes y que ustedes consideren que pueda ser llevada a cabo de manera sencilla en su entorno para poder colaborar con el medio ambiente. También recuerden que van a describir qué principio de la bioética se vería afectado en caso de no cumplir con su acción sustentable. Recuerden que son solamente estos 4 principios, no existen otros más, entonces otra respuesta no sería correcta. Van a elegir solamente uno de ellos, con uno de ellos es suficiente, y van a describir por qué se vería afectado en caso de no cumplir con su acción sustentable. Recuerden que van a trabajar con la misma acción durante toda la presentación, no van a cambiar de temática, entonces si van a empezar hablando del agua, van a seguir hablando del agua hasta el final, ¿de acuerdo? Todo va a girar sobre la misma acción, por eso desde el principio elijan una que pueda ser pues descrita con todos los aspectos que se están solicitando. Y al final, pues ya como última parte de su actividad, pues van a describir una estrategia. Esta estrategia pues tiene que mejorar sus hábitos personales, familiares, su entorno, o también puede ser una propuesta para la solución a una problemática. Recuerden que la problemática tiene que ser ambiental. ¿No? Se los comento porque, bueno, ha pasado que en algunas actividades describen alguna problemática en su comunidad, pero no es una problemática relacionada con el ambiente. Si bien sí es importante todas las problemáticas, ¿no? Las sociales, las económicas, ¿no? La violencia que hay en algunas zonas del país.
sí es importante, no le restamos importancia, pero recuerden que el módulo es un módulo de temática ambiental. Entonces, pues la problemática que ustedes aborden, pues tiene que ser ambiental. Y esta problemática, pues tiene que ser relacionada con la misma acción que ustedes han elegido desde el principio. Bien, entonces en esa estrategia, pues van a definir un objetivo y van a describir los pasos que podrían seguir para poder aplicar esta acción en su entorno. Recuerden que les recomiendo que los pasos sean numerados o viñetados o que se vea la diferencia entre uno y otro, pues para que se note claramente el orden de los pasos y que serían pasos que irían siguiendo para poder cumplir su estrategia, ¿de acuerdo? Esa es la actividad integradora 5, ya la habíamos descrito, ya también habíamos descrito el desarrollo sustentable, que es un modelo económico que busca la mejora del, la relación humana con el ambiente. Relacionado con esta parte ambiental que estamos revisando en estas actividades, tenemos un concepto que se llama la huella de carbono. La huella de carbono es se trata de todas las emisiones que cada uno de nosotros, las emisiones gaseosas, que cada uno de nosotros al realizar todas nuestras actividades, pues generamos. Todas las actividades que realizamos, desde nuestra alimentación, todo lo que consumimos en ropa, en aparatos, en equipos, por ejemplo, los de cómputo, los celulares, entonces todas nuestras acciones, todas van a generar una huella de carbono, porque desde el momento en que se fabrica lo que compro, ¿no? A lo mejor yo digo, no, pues yo no tengo una fábrica, ¿no? Yo no estoy contaminando porque yo no genero esta serie de emisiones, ¿no? Pero al consumir, al tener yo un celular, al tener un equipo de cómputo, al usar ropa, y entonces todo lo que utilizamos, entonces eso está generando una huella de carbono. Entonces la huella de carbono pues se define como el conjunto de gases de efecto invernadero que se producen, que podemos producir tanto directa como indirectamente, pues con todas nuestras acciones, ¿ah? Se puede medir desde el punto de vista personal, o sea, yo como persona puedo medir mi propia huella de carbono. También se puede medir de manera familiar, de manera organizacional, de manera empresarial, se puede medir a nivel estado, a nivel país o a nivel mundial. Entonces, ¿por qué? Porque se cuantifica el número de emisiones gaseosas que se desprende. Se llama huella de carbono porque uno de los gases que más se desprenden es el dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono pues tiene un efecto importante a nivel ambiental, que es el efecto invernadero, que es el que genera una de las problemáticas más importantes ambientales a nivel mundial, que es el calentamiento global. Entonces vamos a hacer una actividad breve. Ahorita los que estamos aquí presentes, les voy a presentar una calculadora de huella de carbono. En la calculadora pues se puede ver cuántas emisiones gaseosas genera cada por familia anualmente. ¿Por qué? Porque la huella de carbono se mide de manera anual. Les voy a presentar dos calculadoras. Voy a mover aquí tantito mi presentación. Vamos a elegir la más sencilla porque es la que tiene menos ítems o menos preguntas y es más rápida de llevar a cabo, pero les voy a presentar otra para que también la vean. Entonces, esas calculadoras más que para evidenciarnos o alguna otra cuestión, esas calculadoras son para que hagamos conciencia, para que podamos reflexionar y podamos ver cuáles son las actividades en las que más eh, gases de efecto invernadero estamos generando. Cuando nosotros sepamos en dónde estamos fallando, pues entonces podemos mejorarlo. Hay veces que sí estamos conscientes y sí sabemos que, por ejemplo, utilizamos mucho el auto, ¿no? Que andamos para todos lados en el auto hasta la tienda. Entonces, conscientemente ya lo sabemos. Pero hay veces que pues no estamos conscientes de lo que estamos generando, ¿no? Puede ser en el consumo excesivo de ropa, en el consumo excesivo de carne, por ejemplo. Entonces, no estamos muy conscientes de eso y estamos generando una huella de carbono importante. Entonces, estas calculadoras nos permiten ver en qué acción o en qué actividad o en qué aspecto de nuestra vida podemos mejorar
y ya con eso, pues, podemos, pues, implementar algo, ¿no? Para poder saber qué hacer. Esto les podría servir para su estrategia, la que tienen que plantear, en su actividad integradora 5, en la estrategia, de mejora de hábitos, a partir de la actividad que ustedes vean en la que están fallando un poquito. Esta es una de las calculadoras, así se ve la interfase, si la abren en celular, pues se va a ver, nada más el botoncito más grande naranja, y este botoncito es el que me permite iniciar el cuestionario. Esta es un poquito más larga, por eso esta no la vamos a hacer aquí ahorita, porque nos vamos a tardar más, pero, les voy a compartir el link en el chat por si alguien después, en algún momento, pues, la quiere, utilizar. Entonces, la voy a pegar aquí en el chat. Okey, entonces, ahí en el chat está. Dice que se contesta en 5 minutos, pero esta es un poquito más larga, entonces, a veces te tardas un poquito más, porque sobre todo porque tienes que ir leyendo y tienes que ir, pues, haciendo cuentas, ¿no?, de lo que te está preguntando. Entonces, eligen el país y le dicen iniciar prueba. Ya cuando aceptas, entras, le das, tu nombre, su nombre de pila, no es necesario todo completo, y le dan a aceptar. Y ya te preguntan otros datos, ¿no? Si eres mujer, si eres hombre, etcétera. Y ya, te dice empezar con la calculadora. Ya cuando le das a empezar, entonces ya empieza con las preguntas, ajá. Entonces, generalmente las calculadoras te preguntan sobre tu casa, ¿por qué? Porque depende del número de aparatos que tengamos, del número de focos, del número de televisiones, de computadoras, si tenemos auto, cuántos autos, cuánto lo usas, etcétera. Entonces, por eso empiezan desde la casa, ajá. Entonces, esta es una, y la que nosotros vamos a utilizar ahorita para fines, de práctica, es una de las Naciones Unidas que les voy a compartir ahorita. Entonces, voy a quitar esta de acá. Muy bien, esta es una calculadora de huella de carbono de las Naciones Unidas. Les voy a compartir el link ahorita en el chat. Y bueno, aquí, es como ven, está en inglés. Las características de la casa, el transporte y el estilo de vida. Pero aquí tiene el botoncito de la opción de cambiar el idioma. Entonces, si les sale en inglés, pues pueden cambiarlo. Ahí está. Entonces, en el hogar, en el transporte y en el estilo de vida, ¿ok? Entonces, esas son las secciones. Esta es mucho más breve, entonces es la que vamos a realizar para poder compartir los resultados. Entonces, les voy a compartir la liga. Ahorita vamos a ir viendo qué es lo que me pregunta. En el caso del hogar, miren, me pregunta el número de personas, el país de residencia, la superficie de la casa. Más o menos hay datos que a lo mejor no tenemos exactos, pero bueno, más o menos podemos darnos una idea, ¿no? El tipo de residencia. Por ejemplo, aquí en tipo de residencia nos pregunta si es un piso, por ejemplo, los departamentos, si es una vivienda adosada, una vivienda pareada, una vivienda aislada, ¿no? Entonces hay varias opciones, elijan la que más se parezca a su casa. El consumo de electricidad, si lo saben con número, pues lo indican aquí en kilowatts por mes, si no, pues ponemos que no conocemos la medida en kilowatts por mes y te permite una serie de opciones para más o menos calcular cuánto gastas, ¿ah? Y si hay fuente de calefacción. En este caso, pues en México, pues no solamente en estados que sean muy al norte, pero no estamos acostumbrados a usar calefacción.
Entonces, si no es así, pues ponemos sin calefacción, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es en cuanto al hogar. En el transporte nos pregunta el tipo de transporte, si utilizamos tren, los estados que tengan metro, no sé si nada más la Ciudad de México, tren interurbano, autobús, tranvía, bicicleta, ¿no? El medio de transporte que utilice cada uno. Si tenemos coche, si tenemos bicicleta. Y ya aquí si le dices añadir en el coche, pues te pregunta de qué tipo, ¿no? Diésel, eléctrico, gasolina, el kilometraje anual, el consumo. Si no tienen, pues no se añade, ¿de acuerdo? Aquí si hacemos vuelos, ¿no? ¿Cuántos vuelos al año hacemos? Más o menos por la distancia, más o menos cuántos kilómetros. Ese sería en caso de transporte. Y en el caso de estilo de vida, van sobre la alimentación, es lo que les comentaba, tiene mucha relación el tipo de alimentación que tenemos. ¿Qué comemos? Si comemos carne todos los días, o comemos poca carne, o comemos más verduras. Si compramos productos locales, si compramos a empresas responsables con el medio ambiente y cuántas veces por semana comemos fuera con la familia. Cómo se manejan los desechos, si se reciclan o se compostan las latas, el papel, el plástico, el vidrio, etcétera. Ya que tengamos respondidas las 3 secciones, entonces le pedimos que calcule la huella de carbono. Les va a dar un resultado en número, les va a dar un número. Ese número va a estar medido en toneladas de dióxido de carbono. Y pues vamos a compartir. Eso es lo que van a compartir como evidencia. Entonces, cuando ya hayan terminado su cuestionario, en el chat van a compartir el número de toneladas de dióxido de carbono que se consume, más bien que se libera, para que tengamos evidencia de que realizaron la actividad. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a compartir el link aquí en el chat. Entonces, vamos a usar el link de ahorita que apenas voy a compartir. Si se necesitan salir porque están en celular, luego cuando se cambian de página, pues se salen de la sesión, no hay problema, nada más regresan y compartimos en el chat. Entonces, en el chat se comparte el número de toneladas de dióxido de carbono que se libera, ¿de acuerdo? Vamos a dar 5 minutos, pueden abrir el link. 5 minutos para que lo compartan. ¿Sale? Muy bien. Si se acaban de integrar, si se acaba alguien de integrar, hay un link en el chat. Hay que ingresar ese link y hay que responder el cuestionario sobre la huella de carbono. Recuerden, cuando tengan su resultado, lo van compartiendo en el chat.
Hola Brenda, buenas tardes. ¿Sí pudieron, sí están respondiendo la calculadora? Ah, muy bien. Entonces esperamos tantito. Muy bien, ya nos compartieron el primer resultado. Israel. No, Brenda, lo que pasa es que estamos haciendo una actividad. Cuando te integraste, te comenté que tenías que ingresar al link que puse en el chat. Por eso no se escuchaba nada. Sí, no te preocupes. Está ahí la liga, no sé si la veas en el chat. Bueno, ya tenemos el resultado de Giovanni y de Israel. Voy a seguir avanzando en lo que vamos analizando los resultados, en lo que nos van compartiendo sus demás resultados, ¿de acuerdo?
Bueno, entonces vean cómo a mí me salió muy alta, nunca me había, ya lo había hecho varias veces y no me salía. Yo creo que me pasé del kilometraje del transporte, no sé. Pero bueno, vean cómo en México hay un promedio de 15 toneladas. No aclara si estas toneladas son por persona. Recuerden que pues también va a aumentar por el número de habitantes de la casa, ¿no? Porque incluso hasta en el transporte nos pide la suma del uso de transporte de todos los que viven en la casa. Entonces por eso aumenta. Y el promedio mundial de 18.68 toneladas. Entonces, acá arriba, como aquí arribita, nos dice que el resultado es la huella anual de los miembros del hogar. Entonces, si la familia es más pequeña, pues tiene que haber menor huella de carbón. Eh, Aquí nos dice también el porcentaje que estamos gastando o más bien el porcentaje de emisiones gaseosas que estamos emitiendo según las actividades, el uso de energía, el uso de transporte y los hábitos. Entonces en rojo pues se encuentra su hábito el que se puede mejorar. Entonces ahí vemos que en mi caso, bueno, es el transporte. Ustedes pues pueden revisar y en eso, por ejemplo, podrían, si no han hecho su actividad, pues pueden encaminar su acción y su estrategia para poder disminuir su huella ecológica o su huella de carbono en ese aspecto que ya detectaron que es el que se puede mejorar. Y pues el documento, el resultado nos dice, bueno, tenemos más links, ¿no? Donde podemos consultar esta información. Pero bueno, muy bien, ya a los que nos compartimos sus resultados, esperamos a que nos compartan las, Brenda y ¿quién me falta? Alejandra, creo, ¿no? ¿Sale? En lo que yo continúo. Muy bien. Entonces, esa es una calculadora de huella de carbono. Voy a cambiar a mi presentación. Bien. Eso es en cuanto a la actividad integradora 5. Vamos a revisar, si les parece, la actividad integradora 6. Antes de que lo olvide, no olviden que esta semana se responden las encuestas. Es necesario responderlas para poder ingresar a su semana 4. Entonces, con respecto al desempeño de su servidora, asesora virtual y al módulo en general. Entonces, para que puedan ingresar a su semana 4. En el caso de la actividad integradora 6. Muy bien. Gracias, Alejandra. Ya nos comparte los resultados. Vean cómo son bajos, también depende porque no conozco el número de habitantes de su hogar, entonces va a variar dependiendo del número de habitantes. Si son varios, pues sí es una huella de carbono baja, ¿de acuerdo? Son 2. Ajá. Muy bien, entonces sí va a aumentar con respecto sí disminuye con respecto al número de habitantes. De acuerdo. Muy bien. En esta actividad, la actividad integradora 6, lo que van a realizar es una infografía. La evidencia principal es la infografía. Recuerden, como hemos hablado de las características de las infografías, en la actividad integradora 2, por ejemplo, recuerden utilizar una herramienta. Les recomiendo que la herramienta pues sea una herramienta que esté a su nombre para que se pueda pues verificar la autoría. ¿Sale? Para esta actividad pues también se les proporciona un documento que ahorita vamos a revisar. En este documento, este es el documento base en donde ustedes van a obtener la información de entrada. Ya después de ahí ya pueden hacer una investigación más profunda para poder tener más información para su infografía.
Entonces, en el mismo caso que en la actividad integradora 5, pues les recomiendo que este sea su principal referencia bibliográfica. Por lo tanto, esta referencia pues tiene que ser indicada dentro de su actividad. En este documento que se les está compartiendo, lo que ustedes van a identificar es una serie de convenios o de acuerdos internacionales. Se llaman acuerdos internacionales porque son acuerdos que México ha firmado con otros países, por eso son internacionales. Entonces, los países se comprometen en cumplir con los lineamientos de cada uno de estos acuerdos para poder pues disminuir un poquito las problemáticas ambientales. Todos estos acuerdos están relacionados con la problemática ambiental y buscan pues generar algunas acciones para poder disminuir ciertos problemas ambientales. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a revisar el documento. ¿Qué van a hacer a partir de ahí? Ustedes van a elegir un convenio, un acuerdo. Hay muchos también de dónde elegir. Entonces, de toda esa variedad, ustedes van a elegir uno y van a realizar una infografía con la información que se está solicitando. En la información van a poner el nombre completo de se refiere al nombre completo de la política, ¿ah? La postura o la sinopsis, esto es pues un breve resumen o una explicación, una descripción de lo que está abordando este acuerdo internacional. Van a explicar cómo contribuye al equilibrio del medio ambiente en su comunidad y van a incluir algunas imágenes. Recuerden que la base de las infografías es la parte visual, son recursos visuales, entonces pues es importante que elijan las imágenes que estén relacionadas con el tema que ustedes van a tratar dentro de esta política. Van a elegir alguna herramienta que les permita hacer su infografía digital. Recuerden que tenemos pues las que casi siempre se utilizan, entre ellas Canva. Entonces, si están familiarizados con el uso de Canva, pues les recomiendo el uso de Canva. Pictochart es muy sencilla de usar también. Easily también, pero yo siento que son más intuitivas Canva y Pictochart. Entonces, con la herramienta que ustedes estén familiarizados y van a compartir el link correspondiente para que pueda yo revisar su infografía. Recuerden que tiene que tener, muy importante, los permisos necesarios para poder ingresar y poder revisarla. Y es preferible que esa cuenta sea propiedad de ustedes para que el nombre que salga sea de ustedes y se relacione con el autor. En su infografía van a integrar pues todos los elementos que se solicitaron. Le van a poner su título, que es de acuerdo a esta política que ustedes hayan seleccionado y van a indicar los elementos que ya se mencionaron que se tienen que indicar respecto a la política ambiental. Yo les recomiendo tratar de profundizar un poquito más la información porque en el documento viene la información muy, muy breve. Entonces, bueno, hay algunas de estos acuerdos o convenios o políticas son muy interesantes si tienen oportunidad de revisar otras referencias, van a poder ampliar el conocimiento sobre ese acuerdo. Recuerden entonces referenciar. Su referencia principal pues sería el documento base, el documento que se les está proporcionando para poder generar la actividad y si utilizan más, pues utilizarían otras fuentes, integrarían otras fuentes. Van a redactar una conclusión de 8 o 10 renglones. Recuerden que la extensión es importante. Y en esa conclusión van a describir la importancia de realizar acciones en su comunidad para disminuir el desgaste ecológico. Todo se va a integrar dentro de un documento Word, en un procesador de textos. Van a integrar una portada con su nombre, grupo y asesor virtual. El link de su infografía. Es muy importante cuidar los permisos. Ya en sesiones anteriores ya mencionamos cómo pueden compartir un link adecuadamente. Y la conclusión. La conclusión, observen, no va en la infografía, ¿no? Entonces la conclusión la van a describir dentro del documento Word. Cuiden la extensión y en renglones y que esté precisamente en el documento Word, no la infografía. Las referencias y después van a incluir las referencias. Recuerden utilizar el formato según el manual de citas y referencias que van a encontrar en cualquiera de las actividades para poder consultarlo. De todas formas, ya mencionamos varias características que hay que cuidar.
pero consulten el manual para poder generar sus referencias, ¿de acuerdo? Esa sería el, este, el, las características de su actividad. Y voy a hablar un poquito del contenido. Ah, muy bien, ya nos compartió Araceli sus resultados. Muy bien, Araceli, gracias. Entonces creo que no es alarmante el consumo, ¿no? O más bien las emisiones gaseosas, pero sí podemos mejorar en varios aspectos, ¿sale? Muy bien. Bueno, entonces esta actividad que ustedes van a abordar, pues trata sobre las políticas ambientales. Una política ambiental, pues procura metas para mejorar. Ah, no, no, vacías. Pues a lo mejor si no conoces el dato, probablemente no he verificado porque siempre las he llenado. Ajá, sí, sí se puede. Sí, ahorita que recuerdo, sí, sí te va a dejar. Ya solamente si al final te dice que rellenes, pues ya rellenas los espacios con el dato más cercano, ¿no? Ah, sí, entonces sí, ya me acordé, sí se puede, sí. Gracias. Sí, puedes dejar vacío. De acuerdo, entonces, estas políticas, este documento que se les proporcionó, pues contiene esta serie de políticas que son internacionales. Hay algunas que son nacionales, que solo aplican a territorio nacional, y estas son internacionales porque están celebradas por México y otros países, al menos otro país. Entonces, si están firmadas por al menos dos países, entonces ya se les conoce como internacionales. Y hay algunas que están firmadas este, hasta por más de 100 países. ¿De acuerdo? Bueno, déjenme. Voy a quitar tantito mi presentación. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Ok, gracias. Ok.
Muy bien, este es el documento que ustedes van a consultar. Al principio contiene una introducción, les explica pues la política internacional con respecto al ambiente y ya después trae una tabla. En la tabla es donde van a encontrar precisamente estos acuerdos, estos documentos que han sido firmados por México. Entonces, recuerden que en todos estos está involucrado México. Y ya tenemos países distintos que han firmado con México estos acuerdos. Tenemos algunos que están firmados por México y Estados Unidos, por ejemplo. Aquí tenemos por la Organización de Estados Americanos, entonces son más países. La tabla está dividida en estas columnas. En la primera columna dice el nombre del convenio. Entonces, ese es el nombre que ustedes van a indicar como título de su infografía. Viene la fecha de firma, vean cómo hay algunos que ya tienen mucho tiempo. En el estatus viene si está vigente. Todos están vigentes, el único que no indica la vigencia es el primero. Este sí no dice si está vigente o no, pero todos los demás dicen que vigentes, o sea que todavía siguen en pie y se están respetando, o en teoría se tiene que respetar lo que digan estos acuerdos. En la cuarta columna, pues nos indica qué países lo firman. Algunos están firmados por organizaciones como la ONU. Esto quiere decir que son mucho más países los que estarían firmando este acuerdo. Y en la quinta columna nos indica la fecha de publicación en el diario oficial de la Federación. Esa publicación en el diario oficial es lo que hace oficial alguna ley o alguna política o algún convenio. Es decir, a partir de la fecha en que se publica, entonces a partir de esa fecha ya se tiene que empezar a seguir, si no ya existen sanciones, ¿no? Ya después, en la última columna, nos indica la sinopsis. La sinopsis es un pequeño resumen, una explicación, una descripción de lo que trata el convenio. Y entonces con eso ustedes pues ya se pueden dar idea pues de qué trata, de qué aborda y ya si es un convenio o un acuerdo interesante para ustedes. Tienen varios que elegir, vean, tenemos una lista grande. Elijan por favor uno de estos, porque las indicaciones lo marcan así. Elijan uno de estos que están aquí integrados, porque pues son convenios que ya son conocidos, ya está establecido que todavía siguen vigentes y que está México involucrado. Hay algunos que firman, por ejemplo, por aquí les voy a enseñar. Por ejemplo, está firmado por la Organización de las Naciones Unidas, esa es la famosa ONU. Entonces, pues son muchos países los que están involucrados. La ONU está formada por más de 190 países. Entonces, todos esos países están involucrados. Por eso no se nombra uno por uno, sino que son todos los que pertenecen a esa organización. Por eso se denomina así. Aquí abajo, aquí ven, también por la Organización de las Naciones Unidas. Hay varios que están, por ejemplo, Organización Marítima Internacional. Desconozco cuántos países constituyen esta organización, pero al ser una organización, pues también son varios. Bueno, hay algunos acuerdos que son muy conocidos o muy famosos porque aplican a nivel mundial y tratan de abordar problemáticas que son muy importantes, como lo es el calentamiento global, como son la emisión de gases de efecto invernadero, etcétera. Les voy a enseñar uno por aquí. Espérenme tantito. Aquí. Este de acá es el Protocolo de Montreal, que es relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Es muy conocido y es uno de los más, pues por decirlo así, importantes porque abordan problemáticas pues que son completamente globales y como consecuencia pues todos los países o la mayor parte de los países posibles pues tendrían que estar involucrados en su aplicación. Vean, está firmado por la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, es poquita información en la sinopsis que
que se les comparte aquí dentro del documento. Entonces, pues yo les recomiendo buscar un poquito más de información más allá para que puedan completar o enriquecer un poquito más su infografía. Entonces, recuerden, ese es el protocolo de Montreal. Ahorita vamos a buscar información del protocolo de Montreal para que vean cómo podemos encontrar mucha más información. Entonces, vean, hay mucho que elegir, entonces los invito a que revisen. El acuerdo que tienen que trabajar es uno de estos acuerdos. Entonces, revisen cuál sería el más interesante. Por ejemplo, protocolo de Kioto, ese sobre el cambio climático, también es uno de los más conocidos, precisamente porque aborda una problemática totalmente global, sí, que no es solamente exclusiva de ciertos territorios, sino que es global. Entonces, al abordar problemáticas globales, entonces estarían siendo de los más importantes y con esto, pues, de los más conocidos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna. Ok. Voy a cambiar mi presentación. Y bueno, como parte de nuestra sesión, como siempre lo hemos hecho, pues vamos a revisar la rúbrica. Recuerden que es importante seguir los lineamientos para poder entregar las actividades con las características que se estén solicitando y que ustedes sepan y tengan conocimiento de los elementos que se van a evaluar dentro de su actividad. Entonces, en el criterio de desempeño, pues se evaluará pues que precisamente esta parte teórica que ustedes van a incluir dentro de su infografía, van a incluir el nombre de la política seleccionada, la postura, es decir, la postura, pues nos referimos a la sinopsis o la descripción o de lo que trata esta política internacional. Van a describir la contribución al medio ambiente de su comunidad, entonces procuren que sea eh, una política que esté relacionada con su entorno y las imágenes alusivas que ustedes integren dentro de su infografía. Dentro del criterio actitudinal, pues se va a evaluar que atiendan al 100% las indicaciones. Recuerden elaborar su infografía en una herramienta digital. Recuerden que tenga las características indicadas con todos los elementos solicitados, que tenga características de una infografía, incluyan su conclusión dentro del documento Word y sobre todo que el link tenga los permisos necesarios para que pueda yo ingresar y se pueda realizar la evaluación, ¿de acuerdo? Dentro del criterio comunicativo, que sea coherente, que sea precisa, que esté organizada, que sea clara, sobre todo que tenga las características de una infografía, que atiendan a las normas virtuales de etiqueta, que no contenga errores de ortografía, sintaxis, puntuación. Recuerden que es muy importante la ortografía. Recuerden que los errores se van disminuyendo la evaluación. De aquí tenemos de 1 a 4 errores, de 5 a 8 errores, de 9 a 11 errores, etcétera. Entonces, estos errores van disminuyendo la evaluación. Es importante que los revisen. Y muy importante, no olviden la parte de las referencias. Todavía ya hemos mejorado un poquito en general. En algunos casos, pues no aplica porque desde el principio han indicado siempre de manera correcta las referencias. Pero bueno, yo hablo de manera general. Todavía puedo encontrar en algunas actividades, pues, características en las referencias que no son las indicadas. Ajá, entonces, pues recuerden que el manual está muy a la mano, es muy accesible, lo tienen ahí muy presente, entonces pues los invito a que hagan uso del manual para evitar la disminución de la evaluación por no respetar las características de las referencias, ¿de acuerdo?
Y en el caso del pensamiento crítico, este criterio se evaluará con la conclusión. La conclusión es importante que describa la importancia de realizar acciones para disminuir el desgaste ecológico. También es importante la extensión de 8 a 10 renglones. En el caso de esta rúbrica, pues también nos está indicando la disminución de la evaluación de acuerdo a los renglones menos que se incluyen en el párrafo. De menos de 8 renglones, de menos de 7 renglones, de menos de 6 renglones y de menos de 5 renglones. Entonces, como les comento, pues la extensión es importante para la evaluación. Y no olvidemos, pues, la escala para evaluar el uso responsable de la información. Recuerden que impacta de manera importante dentro de la evaluación, entonces es importante que sigan los lineamientos de la referenciación. En este caso, como les decía, si no utilizan otra fuente porque nada más utilizaran el documento base, pues solamente pueden referenciar ese, ¿no? Y es correcto. Pero no olviden referenciar el documento, independientemente de que se les haya proporcionado la misma actividad, tiene que ser una referencia que se tiene que indicar dentro de su documento, ¿de acuerdo? Y ya por último, ya nada más les voy a mostrar un ejemplo de cómo podemos encontrar y profundizar mucho más en la información de acuerdo al convenio que ustedes elijan. Por ejemplo, ese es el protocolo de Montreal, ¿no? Entonces, si eligiéramos este protocolo, que les digo que es de los que más información hay, más disponibilidad de información tenemos, porque es de los más conocidos e importantes, entonces van a tener mucha información. Entonces, procuren enriquecer la información de su infografía, no se queden solamente con la sinopsis de la tabla, porque es muy breve. Esta es una página del Gobierno de México. Recuerden que es una página confiable, tenemos que seguir fuentes confiables y vean toda la información que podemos profundizar. Nos explica qué es el ozono, nos explica cuáles son las sustancias que son las que se consideran como desgastantes de la capa de ozono y nos explica de qué trata el protocolo de Montreal y cómo México pues ha tenido acción, ¿no? Con respecto a este protocolo y los proyectos en México con respecto a la disminución de estas emisiones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay muchísima información más, entonces pues los invito a consultar otras fuentes para enriquecer su infografía. ¿Sale? Muy bien. Entonces, esto sería sus dos actividades, ya las explicamos, como lo mencionamos la sesión pasada, son un poquito más sencillas, entonces, bueno, espero que ya las tengan listas para poder entregarlas, si no, pues ya tenemos la información para poder realizar sus actividades, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿alguna duda o comentario? Dime, Araceli. Ajá, sí. No te dejó avanzar en el apartado de transporte. Ah, nos
¿Avanzar en qué sentido? ¿Ya no te deja pasar a la otra sección? Mm, no sé por qué, podría ser. Bueno, finalmente, intenta, realizarla. Si no, no te preocupes, ya, considero tu participación de que estuviste aquí en la sesión, ¿de acuerdo? Araceli, no, el documento PowerPoint se sube directamente, o sea, no es lo que comentábamos desde antier en la sesión del miércoles, que de preferencia no generen ningún link, sino que suban directamente el documento PowerPoint. En caso de que sea muy grande y lo tengan que subir, entonces sí pueden subirlo a Drive y ya compartir el link. Pero bueno, sería raro el caso. Entonces, de preferencia suban el documento PowerPoint tal cual, así como está, con todo el contenido hacia la plataforma. ¿Vale? Ok. Bueno, de nada. Muy bien. Si no tenemos más comentarios, entonces pues damos por terminada la sesión. Les agradezco haber estado en la sesión y haber participado y nos veríamos la siguiente semana en la sesión del miércoles. ¿De acuerdo? Pues que tengan buenas noches, descansen, y nos vemos el miércoles. Buen fin de semana. Hasta luego. De nada. Buenas noches. Hasta luego.